¿Cuántos aprecian al grupo de alabanza? Gracias. Me encantaría saber cuántos de ustedes no se despertaron a la hora normal por el cambio de horario. ¿Cuántos de ustedes? Oh, por Dios. ¿Cómo es posible eso? Cuando el teléfono se actualiza automáticamente. Mike, ¿se te olvidó? ¿No lo olvidaste? ¿No te despertaste? ¿Seguiste durmiendo a pesar de escuchar la alarma? Bueno, buenos días a todos. Es bueno verlos y me encantaría saber, sé que ya hicieron esto, pero yo acabo de entrar. Pero, ¿para cuántos de ustedes esta es su primera vez aquí en Bethel Church? Levanten la mano, solo quiero verlos. Bienvenidos, es bueno verlos. Sé que se saludaron mutuamente para nuestra familia de Bethel TV. Me alegra tenerlos con nosotros el día de hoy. En realidad íbamos a empezar una serie hoy, pero anoche pasaron algunas cosas que nos hicieron posponer una semana, pero quiero darles una idea de lo que pueden esperar este año. ¿Cuántos se dieron cuenta de que cuando empezó el 2020 había más conversación sobre la década que sobre el año? Y eso fue algo que realmente me pareció intrigante. Obviamente es natural en el sentido de que empezamos una nueva década y por eso quieres hablar sobre toda la década, pero en realidad siento que en cierto modo el Señor nos pide que pensemos más allá de un año y que pensemos en un contexto más amplio, lo cual es una buena práctica para nosotros. Y mientras nos inclinábamos hacia este año específicamente, sentimos que el 2020 está llevando a Bethel como casa, como familia, como movimiento hacia una nueva temporada y sabemos que muchas cosas van a suceder en los próximos 10 años, sin mencionar el próximo año, que será bastante salvaje, así que sabemos que estamos en esta loca carrera hacia cosas increíbles y emocionantes. Sabemos que eso está claro. Así es como Dios trabaja sus promesas. Pero mientras orábamos por este año, había un par de palabras clave que seguían surgiendo en nuestro entorno. Mientras orábamos y nos adentramos en él, sentimos que este era el año del despertar, que este iba a ser el año donde va a haber un despertar en nuestro cuerpo, en nuestra ciudad y en nuestra nación, y pueden celebrar en el momento que quieran cuando diga despertar. Y hemos identificado este año como el año de despertar. Mientras nos adentrábamos en esto, habían 3 palabras que ya hemos usado antes en el pasado, pero hay 3 palabras que se volvieron realmente fuertes en nuestro espíritu y fueron avivamiento, transformación y reforma. Mientras orábamos por eso, nos enteramos que Bethel Music está trabajando en su próximo álbum que se llama Dios de Avivamiento. Así que sabíamos que el Señor está orquestando algo incluso en nuestros propios equipos y aquí en nuestra propia familia. Si no lo sabías, Dios de Avivamiento, creo que otra canción ha salido. El álbum completo saldrá en mayo. ¿Cuántos de ustedes han estado escuchando Dios de Avivamiento? Hemos estado cantándola aquí, ya se ha convertido en un himno. Me encuentro en mi casa cantando esa canción en la ducha. Cantar en la ducha es lo mejor. La reverberación es perfecta, nadie puede oírte, realmente es un gran lugar para cantar. ¿Puedes oírme? Ella puede oírme. Suena increíble, ¿verdad? ¿Te conmueve hasta las lágrimas? Al Señor. Dijo que la lleva al Señor, ¿vieron? Lo sabía. Brian consiguió un poco de eso, Leah consiguió un poco de eso y yo obtuve mucho. Pero Dios de Avivamiento salió y sabemos que el Señor estaba en esto, así que a partir de la semana que viene, durante 3 semanas, vamos a centrarnos en una serie que se llama Dios de Avivamiento y queremos hablar de qué es eso. Queremos empezar a desempacar eso. Mi definición favorita de esa palabra es: lo que estaba muerto ahora está vivo. Lo que estaba muerto ahora está vivo. Y eso se traduce en cada área de nuestra vida, en nuestras vidas personales y en nuestras vidas fuera de nuestras casas, negocios, ciudades y naciones. Y luego la palabra transformación. ¿Cuántos han notado que cuando tienen un encuentro con Dios, cuando tuvieron un instante de avivamiento, de repente comienzas a ser transformado de dentro hacia afuera y tu atención se centra menos en tratar de controlar la realidad externa? Dices, vaya, Dios me está cambiando de dentro hacia afuera. Y lo que es asombroso es que una vez que te das cuenta de que has sido transformado, luego empiezas a mirar al mundo que te rodea y piensas, necesitamos traer alguna reforma, porque esto no se parece en nada a lo que Dios quiere. Simplemente hay una hermosa progresión, pero creo que uno de los errores, al menos yo lo he visto, que entiendo, la gente que conozco de cerca pensaron que es como una graduación, te gradúas de avivamiento a transformación, entonces una vez que eres transformado pasas a la siguiente cosa y tenemos que entender, nunca dejas ninguno de ellos. El avivamiento no es un momento en la historia que nos prepara para el resto de nuestra vida, es un momento que determina este momento, pero
por no quedarse en un modo de ser avivado. Por eso Jesús dijo, beban de mi agua porque les traerá ríos de agua viva. En el Antiguo Testamento habla de su tren llena el templo. Cuando estudias este pasaje, no es solo Él entrando, sigue viniendo. Él entra continuamente. Así que la palabra avivamiento no puede ser solo un momento, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo diario, semanal, mensual. Tengo que ser avivado constantemente. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema del mundo que está roto. Vivimos en un mundo donde vienen presiones desde todas las direcciones. Lo más inteligente que tú y yo podemos hacer es estar constantemente en una postura de ser avivados. Nunca dejamos el avivamiento, es mi punto. Eso siempre va contigo y entonces está siendo transformado y luego pasa a la reforma. Y lo que realmente queremos desempacar a través de esto, de este año, es Dios de avivamiento. A partir de la próxima semana, durante unas 3 semanas, luego a mediados del año nos centraremos en Dios de transformación. Estaremos tal vez 3 o 4 semanas en eso. Y luego en algún momento de septiembre o octubre, tal vez a principios de noviembre, nos centraremos en Dios de reforma y queremos cubrir la amplitud de esas 3 palabras y hablar de lo importante que son individualmente, pero tenemos que mantener las 3 juntas al mismo tiempo. No es algo de lo que nos graduamos y seguimos adelante. Los quiero animar, prepárense, vamos a comenzar la próxima semana. Estamos muy emocionados por eso. El equipo ha estado trabajando duro detrás de escena para prepararlo, entonces eso va a comenzar la siguiente semana. ¿Cuántos fueron parte del fin de semana de Bethel Reading estos últimos días? Es increíble que estés aquí. Anoche perdiste el sueño y estuviste aquí todo el fin de semana. Te felicito por estar aquí. Tuvimos un tiempo maravilloso. Tuvimos un amigo muy cercano y uno de mis héroes, Erwin McManus, estuvo aquí. Si nunca has oído hablar de Erwin, te animo a que vayas a escuchar los mensajes del jueves y del viernes por la noche. No digo esto a la ligera. En realidad siento que estaban ayudando a trazar el curso hacia donde vamos. Lo que Erwin nos trajo, estuve intercambiando mensajes con él ayer y dijo, espero que eso era lo que ustedes querían. Y les dije, solo que tú hayas estado aquí en el ambiente con nosotros y que tú seas parte de nuestro círculo cercano, era realmente lo que quería, pero realmente creo que fue estratégico en el sentido de que lo que trajo a este cuerpo a nosotros es muy importante. Si quieres saber algo de hacia dónde vamos en el futuro, escucha lo que enseñó, es muy conmovedor. Mi papá y yo estábamos procesando bastante ayer por la mañana en el desayuno que tuvimos aquí. Ambos estábamos comparando notas de la profundidad de cómo fuimos impactados y de lo que él trajo. Y el jueves por la noche fue excepcional, pero el viernes por la noche fue otro nivel de algo. ¿Sabes? Cuando algo pasa y piensas, no sé qué pasó, pero fue increíble. Luego pasas semanas y meses tratando de ponerlo en palabras. Así fue para nosotros y te animo a que escuches esto. ¿Están listos? De acuerdo. A lo largo de la historia ha habido un forcejeo entre los seguidores de Jesús donde hemos estado vacilando entre el razonamiento humano y el razonamiento de Dios. Tenemos que ser un pueblo que esté profundamente inmerso en el razonamiento de Dios para que podamos ser un pueblo que experimenta la libertad de Cristo, que es infinita. Semana tras semana estamos continuamente enfocando nuestra atención sobre la vida de Jesús. Es en su vida que encontramos el camino, la verdad y la vida. Es por eso que Jesús eligió cerrar la brecha entre la eternidad, el tiempo y el espacio. Como vino al mundo, como vivió en este mundo y lo que hizo en este mundo es lo que nos moldea. Es a través de Él que descubrimos por qué estamos vivos y lo que significa estar completamente vivos. Dios creó el tiempo y el espacio y eligió entrar en Él. Creo que este es uno de los mayores misterios de todo el conocimiento y la existencia. Es que Dios creó algo limitado y eligió formar parte de Él. Pero no estaba restringido por Él y no limita su perspectiva y lo que ve al igual que lo que Él desea. A los mediados de los 90, una supercomputadora llamada Deep Blue, algunos de ustedes lo recordarán, fue desarrollada para jugar ajedrez contra un hombre considerado el mejor de todos los tiempos, Garry Kasparov. Esta computadora en los 90 fue capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo. ¿Qué hay en la mente de Cristo? Las variables son infinitas. Por eso se necesita el Espíritu Santo para buscar el corazón de Dios. Verás, está en la naturaleza humana el continuar tratando de aplanar a un Dios multidimensional. La gente de una dimensión siempre tratará de limitar a Dios a su dimensión. Por eso tu espiritualidad solo va tan profunda como la dimensión o 2 o 3 dimensiones en las que lo experimentas.
Eso es lo que queremos controlar, los aspectos infinitos de Dios. De hecho, me atrevería a decir que Dios es más fácil de entender si podemos controlarlo o limitarlo de alguna manera. Nos mantiene poderosos. Así que tratamos sin cesar para recuperar el control de nuestras vidas en lugar de renunciar al control. Me gustaría proponer que en esta vida una de las capas a experiencias, pruebas, situaciones, todas son oportunidades para cederle el control a Él. ¿Sabes? Adán y Eva en el jardín estaban comiendo libremente, estaban desnudos y sin vergüenza. Vivimos en un mundo donde no comemos libremente, estamos completamente vestidos y hay mucha vergüenza. El diseño del reino es que comas libremente y supongo que estés desnudo. Ahora, realmente quiero dejarlo claro, no estoy animando a nadie a citarme para justificar que no lleves ropa en este momento. Pero es algo que tenemos que mirar más profundamente. Estar vestido o estar desnudo y sin vergüenza es bastante fenomenal. En Efesios capítulo 2, versículo 6, si quieres escribirlo, voy a leértelo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La idea de sentarse en lugares celestiales no estaba destinada a no ser experimentada. No era para cosquillear con nuestra imaginación o para presentarnos a otro día, en otro momento. Esta es una realidad que viola la lógica y la razón humana. No tiene sentido, pero de alguna manera es la esencia de estar plenamente vivos. A menudo hablamos de ver las cosas desde la perspectiva del cielo. No creo que solo debamos transmitir algo que hayamos observado, sino más bien algo que hayamos experimentado y vivido. Tal vez lo que Pablo dice en Efesios, juntamente sentados en lugares celestiales, significa que en realidad estamos fuera del tiempo y el espacio, pero también estamos en el presente. Piensa en eso por un momento. En realidad estamos sentados en lugares celestiales ahora mismo. En realidad somos parte de otro mundo, pero aún así vivimos aquí ahora. Entonces, estar plenamente vivos significa respirar aire, tener ojos para ver. Hay otra dimensión de estar plenamente vivo. A menudo me pregunto, ¿la medida de nuestra rendición será el grado de lo que veremos, comprenderemos y experimentaremos? En realidad no me lo pregunto, en realidad es lo que creo. A la medida de nuestra rendición la medida de nuestra rendición determinará por qué vivimos, luchamos y creemos. Puedes encontrar esto en los evangelios, donde Jesús aparece en una época de la historia humana en la que el Imperio Romano era increíblemente opresivo. No tenía contexto para un solo Dios, tenía contexto para muchos dioses. De hecho, era tan extremo que deificaron a su César, como si él fuera un Dios viviente que respiraba. Así de extremo era el Imperio Romano. La nación de Israel, los hijos de Dios, tenían una rica historia, una triste historia en torno a la opresión, la esclavitud y la servidumbre. Aquí está de nuevo en el contexto de un imperio romano que los oprime. Así que cuando escuchan del prometido, naturalmente pensaban, va a derrocar al imperio romano. Este Mesías va a venir y va a reemplazar al César en el trono. Así que muchas de las conversaciones que los discípulos tuvieron con Jesús y entre ellos mismos fueron sobre cómo derrocar al imperio romano. Y les llevó un tiempo darse cuenta de que Jesús no estaba hablando de ese trono, estaba hablando de un trono mucho más grande. A la medida en la que rendimos nuestro control, determinará qué tan lejos podemos soñar, qué tan lejos podemos ver y qué tan lejos podemos creer y luchar por algo. Así que cuando estás sentado en lugares mundanos, vives, luchas y crees por los alcances de esa realidad. Pero cuando estás sentado en lugares celestiales, luchas, vives y crees por los alcances de esa realidad. Algunos creen, estoy plenamente vivo cuando tengo todo el control. Pero más bien las Escrituras nos enseñan exactamente lo contrario. Estamos totalmente vivos cuando nos rendimos por completo. Él es el alfarero, nosotros somos la arcilla.
Él es el viñador. Vivimos en un viñedo y somos simplemente una rama. Me encanta esa parábola de las Escrituras. Me encanta la viña, el viñador y el pasaje de la vid, porque creo que es una de las descripciones más íntimas que se le ocurrió a Jesús para describir la relación entre Dios, Él y la humanidad. Notan que todas las parábolas de Jesús son ejemplos muy naturales para revelar las verdades del reino. En realidad saca algo que vemos todos los días. Creo que mientras Jesús hacía lo que hizo en la tierra, buscaba constantemente analogías, ejemplos de, así es como se ve. Y a menudo usaba, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, lo que describe la relación. Pero creo que incluso en el intento de Jesús, Él piensa, quiero ir más profundo, con una analogía más profunda para describirlo aún más íntimamente. Y un día está caminando por un camino, supongo, y ve este viñedo porque estaban por todas partes. Esto era algo común que se viera en esa parte del mundo y especialmente en ese tiempo, incluso hasta el día de hoy. Creo que Jesús estaba caminando por el camino y Él dice, eso es lo que voy a usar para describir esta relación entre Dios, yo y la humanidad, y empieza a describir esta íntima y hermosa relación como un viñedo y ve a un viñador. Y el problema con ese pasaje es que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado a través de un lente específico. Es un lente de te vas a ir al infierno. Y el desafío es que obviamente está ahí, pero el mensaje abrumador de esa historia es la hermosa relación entre el viñador, que es Dios mismo, y su respuesta a una rama que se ha caído del enrejado. Hay un versículo, creo que es el versículo 2 o 3, dice, si la rama se cae, Él la quita. Otro lenguaje, otra definición de esa frase en realidad es que Él la levanta en lugar de la quita. Nos centramos en el versículo 8, que es donde terminas en el fuego y el crujir de dientes. Estamos tan concentrados en eso sin darnos cuenta de que si eres una rama que ha elegido permanecer conectada a Jesús, si has elegido no estar conectado con Jesús, entonces sí hay una pila de fuego en esa parábola. Está claro, está en el versículo 8, si recuerdo bien. Sé que está en la parte inferior de la columna izquierda, abajo a la derecha en la página izquierda. Pero el mensaje abrumador de esta parábola es que si has elegido permanecer conectado a la vid, que es Jesús, y te caes, el viñador no te arranca de esa vid y te arroja en el fuego. En realidad viene con un trapo mojado y agua y te limpia y te pone de nuevo. ¿Por qué? Porque quiere que produzcas fruto. Quiere que estés completamente vivo. Tenemos que salir de esta mentalidad constantemente centrados en esto. La interacción de Dios contigo y conmigo que hemos elegido decirle sí a Él es para que podamos estar plenamente vivos. No medio vivos, no medio muertos, no parcialmente vivos, sino plenamente vivos. Así que la interacción de Dios con nosotros y la humanidad es, quiero que estés tan vivo, haré lo que sea necesario para que eso suceda. Esto es lo que significa estar plenamente vivo, pero aquí está el reto. Nos gusta tener el control. Es un gran desafío para nosotros, especialmente en la iglesia occidental. Es más fácil controlar a Dios si tenemos las manos sobre Él. Está bien, lo entiendo. Parte de nuestra espiritualidad solo va tan profundo como la dimensión en la que lo experimentamos. Por ejemplo, solo usaré algunos ejemplos. ¿Puedes experimentar a Dios en esta dimensión, en esta reunión corporativa? Absolutamente. Pero si no estás experimentando a Dios en otras dimensiones de tu vida, entonces si no encaja en este contexto, lo rechazarás. Si no experimentas a Dios en tu trabajo, rechazarás a Dios en tu trabajo. Eso es lo que hacemos, aplanamos a un Dios multidimensional. Queremos controlarlo, reducirlo y decir, lo entiendo, puedo controlar el resultado de la situación. Eso es exactamente lo opuesto al verdadero discipulado. El verdadero discipulado es renuncio al control. Pero a la luz de estar plenamente vivo, tengo que estar completamente rendido. Es una buena palabra, pero también es real. ¿Por qué no vas conmigo a Lucas capítulo 5? Vamos a retomar una historia. En realidad es el comienzo de la historia de un gran hombre en las Escrituras. Se llama Pedro, Simón Pedro. Sé que Pedro a veces tiene mala fama. Tiene mala fama porque le cortó la oreja
al centurión, ¿saben? Hizo algunas otras cosas que no fueron las más atractivas o las más inteligentes, pero tengo la sensación de que todos podemos encontrar una parte de Pedro en nosotros. Si en realidad tomáramos un momento para pensar en ello, en realidad diríamos, Pedro acaba de revelar algo que hago o que soy. Cuando hablemos de Pedro hoy, no pienses en alguien más que digas, sí, ese es Pedro. Quiero que te encuentres en esta historia. Quiero que trabajes conmigo esta mañana y pienses, puedo verme aquí o acá o aquí mismo en esa historia. Vamos a repasar unas 4 partes diferentes de su vida y quiero mostrarles cómo el Señor interactuó con Pedro a lo largo de su vida para que Pedro pudiera estar completamente vivo. Pero tenemos que empezar desde el principio, que está en capítulo 5 de Lucas. Leamos esto juntos en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Detengámonos aquí. Así que Jesús es una persona muy famosa ahora, tiene una multitud, lo que indica que la gente quería escucharlo y que les concediera un milagro para ellos o para alguien cercano a ellos. Y en este contexto, Jesús está siendo presionado muy fuertemente por esta gran multitud, tanto que la suposición es que en realidad estaba siendo empujado hacia el lago, así que tenía que encontrar una solución. A un lado, se da cuenta de que han entrado unos pescadores, Simón, Pedro, entre otros, estaban regresando de una larga noche de pesca, y él mira y se dio cuenta, y el versículo decía, mientras lavaban sus redes, ¿qué están haciendo? Están limpiando su equipo para guardarlo, han terminado de pescar. Jesús le grita a Simón Pedro, oye, ¿me prestas tu barco rápidamente? Pedro dice, claro. Así que el barco se acerca y ponen a Jesús en el barco, Jesús se sienta y empujaron la barca a la orilla para que así Jesús pudiera tener una plataforma flotante para hablarle a la multitud. Lo que me gusta es que sabemos lo que pasa después. Finalmente le dice a Simón Pedro y a los demás, vayan a pescar de nuevo, pero te das cuenta que no lo hace mientras el equipo aún está mojado. ¿Alguna vez has notado que Dios no es realmente eficiente al trabajar contigo? Y lo que quiero decir con eso es, Dios, si me hubieras dicho la semana pasada cuando todavía estaba interesado en la pesca, lo habría hecho. Dios, la semana pasada literalmente habría dejado todo, habría dado la vuelta en un momento, pero ya he limpiado todo y pasé a lo siguiente. Y a menudo Dios esperará hasta que lo hagas para ver si vuelves, porque quiere saber si seguirlo es un sacrificio o es una conveniencia. Este es el desafío que tenemos, porque es como decir, me di por vencido, ¿y ahora quieres que vuelva? Y ese es un desafío profundo porque no lo controlamos, no tenemos el control de cuándo ocurre el resucitado y ahora tenemos que renunciar al control. Así que Jesús desde el principio con Pedro está dibujando una línea en la arena de una manera tan gentil al estilo de Jesucristo. Oye, deberías ir a pescar de nuevo. Y Pedro dice en el siguiente versículo, maestro, que es una gran pista. Ahora no sabemos si Jesús y Pedro se habían conocido antes. Voy a hacer una suposición bastante fuerte de que sí se habían conocido. Al menos Pedro había estado escuchando su podcast. ¿Por qué? Porque lo llama maestro. Ese título de maestro no era un título que se diera a sí mismo, aunque Jesús es el maestro. En realidad es un título de respeto que demostraba que podía enseñar. En realidad, él tenía un lugar en el sistema religioso de ese día para leer las escrituras de los pergaminos. Así que Jesús no era solo un predicador revolucionario autoproclamado. En realidad tenía un lugar en la sociedad religiosa de ese tiempo. Pedro lo sabía. Pedro sabía que esta persona no es un cualquiera, este es un profesor, este es un maestro. Cuando Pedro dice maestro, nos da la pista de que era un hombre de corazón tierno, alguien que estaba listo para dejarlo todo. Eso es importante. A menudo pensamos que Jesús viene a nuestras vidas. No, dejamos nuestras vidas para unirnos a la suya. En este momento dice, maestro, he estado pescando toda la noche y no he pescado nada. Pero porque tú lo dijiste, voy a hacerlo. Así que
aquí está él, está renunciando al control desde el principio, desde el primer momento. Sabemos cómo se desarrolló la historia. Pedro dice, iré a pescar, vuelve a salir, lanza la red por el otro lado y sabemos el resto de la historia. No puede levantar la red porque hay tantos peces atrapados. Así que le grita a sus compañeros y les dice, vengan a ayudar, hay tantos peces. En la siguiente escena, Pedro está en el suelo frente a Jesús arrepintiéndose y él dice, apártate de mí, soy un hombre pecador. Aquí vemos a un hombre tan tierno, tan rápido para arrepentirse por un milagro. Y por un milagro, una señal y una maravilla, fue convencido hasta la médula. Y eso es lo que comenzó la relación y eso es lo que comenzó el discipulado de Pedro. Pero mira el versículo 12, versículo 11, lo siento. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí tenemos el momento en el que abandonaron todo, no poco, no parte, sino todo. ¿Cuál es la idea? Entregaron completamente su vida a Jesús. Dejaron su vida para unirse a la suya. Ahora vamos al siguiente pasaje en el que quiero centrarme. No vamos a leerlo, pero quiero que lo escribas. Quiero que lo lean más tarde para aquellos de ustedes que quieran sumergirse un poco más profundo. Quiero que vayas al capítulo 6 de Juan y escribas esto. Juan 6, versículos 53 al 58. Ese es un versículo muy interesante. La razón por la que no lo estoy leyendo es que necesito un poco más de tiempo para desempacar lo demás. Pero en el capítulo 6 de Juan tenemos este momento en el que de nuevo Jesús se encuentra en otra situación en la que la multitud se está golpeando a su alrededor y solo lo presionan. Creo que Jesús se despertó esa mañana y pensó, me pregunto si realmente me están siguiendo, esta gente me está siguiendo, me pregunto si toda esta gente realmente me está siguiendo como yo creo que deberían seguirme. Y creo que Jesús sacó este mensaje. ¿Sabes qué? Hay un mensaje en el que he estado trabajando por toda la eternidad y hoy es el día en el que voy a predicar este mensaje. Y esto es lo que él dijo. Se para en el escenario y comienza a describir, no puedes ser parte de mí y del Padre a menos que seas uno conmigo. Y empieza a describirlo de nuevo. Está atrayendo a la gente a la intimidad y a la entrega total. Y entonces su analogía para mostrar esta unidad con Dios es, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Ahora, tú y yo estamos bien con eso porque cada mes comemos la Santa Cena. Oh, ese es el pan. Lo que quiso decir Jesús fue tener un poco de pan, pita, masa madre, el pan que prefieras, solo escoge el pan que quieras. Entonces, jugo de uva o vino si eres de una iglesia más tradicional. Tenemos un contexto para eso, pero tienes que entender que ellos no tenían un contexto para eso. Todo lo que escucharon fue, come mi carne y bebe mi sangre. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal a eso? Me quedaré fuera de esto. Se está volviendo un poco extraño para mí, así que el versículo dice que las multitudes se fueron, todos se fueron. Entonces Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¿se van a ir ustedes también? Y Pedro, por supuesto, él es el primero en hablar. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? Siempre eres el primero en decir algo. 2 personas honestas aquí, bien. Pedro habla y dice, no tengo a dónde ir. Eso nos dice que en Lucas 5, que acabamos de leer hace un minuto, abandonó todo para seguir a Jesús y por eso no tenía otra opción. Eso nos dice que Jesús está constantemente en el negocio de que nosotros nos deshagamos de todas nuestras opciones hasta que Él sea lo único. Pedro dice, no tengo a dónde ir. Eso también nos dice que si no hubiera abandonado todo en Lucas 5, Pedro había sido parte de la multitud que se alejó. Tienes que entender que cuando Jesús está interactuando con nosotros, quiere que estemos completamente vivos, pero la única manera de estar completamente vivos es la rendición total. Es la única manera. Así que en este momento Pedro dice, no tengo a dónde ir. Dice, no sé de qué acabas de hablar. Eso es muy confuso. Carne y sangre, no lo entiendo, pero hay vida en ello y a eso me aferro. Para hacer las cosas aún más complicadas e intensas, el libro de Juan profundiza aún más en la confusión en la que los discípulos literalmente estuvieron cada día durante casi 3 años. En Juan 15, este famoso pasaje que todos amamos, ya no los llamó siervos, los llamó amigos. Nos encanta ese pasaje, sí, esa amistad. No solo estamos sirviendo a Dios, sino que ahora somos amigos de Dios. Lo que es fascinante es que cuando miras el idioma original, hay un cambio en el tono del idioma. Hasta ese momento, Jesús literalmente veía
veía a sus discípulos como sirvientes, no como amigos. No en un sentido negativo. Lo que pasó entre el capítulo 15 y el 16 es que el lenguaje de Jesús cambió de dichos ocultos, misteriosos o enigmáticos. ¿Qué está haciendo? Hablaba con frases veladas, párrafos velados, pensamientos velados. En otras palabras, tuvimos que trabajar muy duro para entender lo que está diciendo. Esto explica por qué en algunas de las conversaciones anteriores Jesús decía, voy a derribar el templo y lo reconstruiré en 3 días. Dicen, y ellos decían, llevó muchos años construir este templo aquí mismo. Jesús no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de otra cosa. Así que el lenguaje hasta Juan 15 era muy misterioso. Y luego en Juan 16, después de que dice, ustedes son mis amigos, en medio de esta conversación Jesús está hablando y uno de sus discípulos grita, finalmente ahora entiendo de qué está hablando. Lo que me dice que han caminado en algún nivel muy profundo de misterio durante 3 años. A ninguno de nosotros le habría gustado eso. Estaríamos como, no entiendo a este tipo, estoy fuera. Tenemos que entender algo aquí. Hay un misterio en el seguir a Jesús que nunca podremos controlar. Si nuestro seguir a Jesús no está solo en la dimensión de lo que controlamos, nunca vamos a experimentar lo que significa estar plenamente vivos. Siguen conmigo esta mañana. En Juan 16 gritan, ahora entiendo de qué hablaba Jesús. Quiero que vayan a Lucas, capítulo 22 de nuevo. No vamos a leer esto, solo quiero que escribas esto en tus notas. Lucas 22, versículos 54 al 62. Ahora, como prefacio a este pasaje, ese es el pasaje donde Pedro niega a Jesús 3 veces. Lo que es aún más ligeramente leccionador y confuso es que Jesús le dice a Pedro, justo antes de eso, oye Pedro, para que lo sepas, me vas a negar 3 veces. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Es extraño tener una conversación así cuando lo diste todo. Quiero decir, has dicho sí a Jesús, lo has abandonado todo y has dado tu vida entera y no tienes a dónde ir. Has rendido tu vida para seguirlo de verdad. Ese hombre al que sigues Jesús dice, oye, me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿qué se supone que Pedro debe decir en ese momento? Sí, tienes razón. Estaba planeando en negarte. Esa es una de las cosas de las que olvidé hablar contigo. No, Pedro naturalmente hizo lo que todos haríamos. ¿De qué estás hablando, Jesús? Nunca te negaría, nunca te negaría. Ahora, aquí es donde se pone un poco confuso y honestamente un poco sobrio. Jesús dijo, oh no, sí lo harás, me vas a negar. Pero, ¿te has dado cuenta de que Jesús no entra en pánico? Tengo una perspectiva sobre esto. Creo que Jesús vio toda la historia y se dio cuenta, Pedro va a estar plenamente vivo algún día. Él va a estar plenamente vivo. Y si puede superar este momento que se le viene encima, va a entrar en el reino de estar vivo que nadie ha experimentado todavía. Así que pensó, esto viene. Y llega ese momento en Lucas 22, Jesús es llevado a la cruz la noche anterior y Pedro está cerca, todavía está en la conversión, está alrededor de la fogata, está tratando de ver el veredicto de lo que está pasando en la corte judicial, está tratando de averiguarlo y se pone junto a la fogata y una joven lo mira y le dice, eres uno de los suyos, has estado siguiendo a ese hombre. Y Pedro lo niega y dice, no, ¿de qué estás hablando? Y se mueve hacia la siguiente fogata y muy pronto, justo cuando el gallo canta, niega a Jesús 3 veces. Y en un evangelio dice que Jesús hizo contacto visual con Pedro y puedes imaginar la devastación de ser Pedro en ese momento. Quiero decir, tu Mesías, tu maestro, tu amigo, alguien por quien luchaste tantas batallas y en su noche más oscura lo negaste. Puedes imaginarte el dolor que sentía Pedro en ese momento. El confiado, valiente, valeroso, el único que intentó caminar sobre el agua, fue uno de los 3 que vieron a Jesús transfigurado, el que no pudo traer sanidad, pero Jesús lo trajo, logró superar esa ofensa. Quiero decir, Pedro ha dado su vida a Jesús y en ese momento negó a Jesús y él hace lo que todos haríamos, correr. Corrió en vergüenza, en desgracia y corrió. Y el resto de la historia, Jesús va a la cruz. ¿Te imaginas verlo morir en la cruz y la noche anterior lo repudiaste? ¿Te imaginas el deseo de Pedro de reparar las cosas? Quiero decir, ni siquiera puedo ir al espacio emocional y psicológico de lo que Pedro estaba experimentando en ese momento. Y entonces Jesús es asesinado. Imagina la idea. Pedro dice, nunca seré capaz de arreglar las cosas con él.
Quiero decir, esto es algo real. Sé que tenía promesas de resurrección, pero Pedro estaba en un mal momento. Nunca llegué a arreglar las cosas con él. Y entonces un día, algunas damas se acercan a los discípulos y dicen, Jesús no está en la tumba, amigos. Adivina quién corrió la tumba, Pedro. ¿Por qué? Quiere arreglar las cosas, quiere volver a conectarse con su líder, su maestro. Así que corre a la tumba, entra en la tumba y está vacía. Y la Biblia dice que Pedro se maravilló por lo que había sucedido. Él salió de ahí, imagina la esperanza que llegó. Oh, Dios mío, podré ser capaz de reconectarme, podría ser capaz de limpiar mi desastre. Imagina ese momento, ahora el lapso de tiempo. Algunos saben esto mejor que yo, pero pasaron entre 2 semanas a 40 días y Jesús y Pedro no se han reconectado todavía. Por eso quiero llevarte al último pasaje que vamos a leer esta mañana. Es el capítulo 21 de Juan. Imagina vivir en ese momento de quiero hacer las cosas bien. Jesús sigue apareciéndose en todos estos espacios realmente interesantes y creo que Pedro estaba como, oye Jesús, ¿podemos vernos mañana? Apuesto a que decía, quiero arreglar las cosas. Llega el capítulo 21 de Juan, pasan algunas semanas y Pedro se ha rendido de alguna manera. Y vamos a leer el versículo 1. Después de eso, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Detengámonos aquí. ¿Cuál es mi punto? Jesús se reveló a Pedro, así que sabemos que Pedro y Jesús tuvieron algún tipo de contacto. Miren lo que pasa después. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. ¿Qué nos dice esto? Las cosas todavía no se habían arreglado. No vuelves a tu antigua vida cuando le dijiste sí a Jesús. Solo vuelves a tu antigua vida cuando hay una desconexión. ¿Has notado que a veces en la vida cuando estamos siguiendo y algo no funciona, cuando sabemos que hemos fallado o cuando sentimos que hemos fallado, tendemos a volver a la forma como solíamos hacer las cosas, regresamos a nuestra antigua forma de vernos a nosotros mismos, volvemos a nuestro viejo hombre de muchas maneras y eso es lo que Pedro estaba haciendo, me voy a pescar para empeorar las cosas. Los otros discípulos que estaban con él dijeron, nosotros también vamos a pescar. Ahora tenemos a este desalentado y desesperado grupo de discípulos volviendo a sus vidas antiguas. Salten al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hagamos una pausa aquí. En realidad creo que Jesús estaba siendo muy sarcástico aquí. Tal vez eso sea algo que tengo, pero en realidad creo que Jesús estaba bromeando con ellos. Hey muchachos, ¿ya han pescado algo? ¿Y has notado también que los discípulos nunca pescaron nada en los evangelios a menos que Jesús les ayudara? Quiero decir, estos eran pescadores profesionales. Este era su trabajo y no he encontrado una historia en las Escrituras donde hayan pescado algo a menos que Jesús les dijera, intenten esto. Entonces, esto me dice que no eran muy buenos en su trabajo, es lo que quiero decir. Así que imagina que no atrapaste nada, has estado desconectado de Jesús durante semanas y te estás muriendo por dentro. Y Jesús está de pie en la orilla, grita, oigan muchachos, atraparon algo. Y ellos gritan, no. Entonces la voz de Jesús, recuerden, no saben que es Él, grita, prueben del otro lado de la balsa. Me pongo a pensar, ¿en qué momento despierta esa remembranza? Lucas 5, hace 3 años eso sucedió hace 3 años, pero no lo reconocen, así que lanzan la red al otro lado y empiezan a tirar la red. Y había tantos peces, alguien los contó, creo que habían 153 peces, así que había un contador que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 153 peces, amigos, y las redes se están rompiendo. Entonces Juan, que está en el Evangelio de Juan, no se identifica como Juan, dice, el amado le dijo a Pedro. ¿Has notado que Juan está realmente interesado en sí mismo? Juan se ama mucho a sí mismo. No puedo esperar a conocer a Juan y decir, Juan, realmente te caías bien a ti mismo, ¿no? Bueno, soy el favorito de Jesús. Va a ser su respuesta. Así que en este momento Juan mira a Pedro y dice, es el Señor. Pedro suelta la red, se pone la ropa y salta al lago. ¿Cuántos alguna vez han puesto más ropa sobre su cuerpo para ir a nadar? No es algo normal. Ahora algunos piensan que tal vez Pedro pensó que podía caminar sobre el agua. No sé, aún no sabemos de qué se trataba esto. Pero me gustaría decir que fue un poco racional de alguna manera que Pedro dijera, oh, Dios mío, es Jesús. Porque quiere reconectarse con Jesús, quiere retomar el lugar con su maestro, quiere arreglar las cosas, quiere rendirse completamente porque sabe lo que es estar completamente muerto y quiere estar completamente vivo. Una vez que has probado
estar plenamente vivo, no hay vuelta atrás. Y muchos de nosotros nos conformamos con, bien, esto es suficiente. No, hay mucho más. Hay un infinito de vida que tenemos la oportunidad de experimentar en esta vida. Así que Pedro saltó al agua, se dirige a la orilla. Jesús está sentado ahí con un pequeño fuego y dice, oye, tráeme unos peces, vamos a desayunar. Estaría mordiéndome la lengua. Jesús, no me importa el desayuno ahora mismo, tenemos que hablar. Y Jesús dice, no, ¿quieres un poco de sal? ¿Quieres un poco de salsa de tomate? Y quiero decir, está desayunando con él. Y luego en medio del desayuno Jesús mira a Pedro y le dice, oye, ¿me amas? Pedro dice, sabes que te amo, sé que he fallado, pero sabes que te amo. Y Jesús dice, está bien, bueno, ¿quieres más pescado? Toma, aquí hay más pescado. Un minuto después Jesús dice, oye, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sabes que te amo. Renuncié a todo para seguirte. Estoy tan desesperado y desanimado en este momento, no soy nada sin ti. Jesús dice, de acuerdo, bien. Un minuto después, Jesús mira a Pedro por tercera vez. ¿Por qué 3 veces? Porque lo negó 3 veces. Mira a Pedro y le dice, ¿me amas? Y Pedro dice, sabes que te amo. Creo que Pedro se está volviendo loco porque estaba harto de estar muerto y quiere volver a estar plenamente vivo. ¿Notan que Jesús nunca saca a relucir la situación de que Pedro lo negó? ¿No es asombroso? Lo encuentro fascinante. Creo que cuando ayudamos a la gente a resolver sus problemas, nos quedamos en la superficie y no llegamos a la raíz. Tratamos de resolver el problema ahora mismo, pero Jesús dice, no vamos a hablar de que me negaste, vamos a hablar de lo que te hizo negarme. ¿Qué era? El amor. Se dirige a Él en torno al tema del amor. Así que aquí tenemos a Pedro. Lucas 5, rendición total, rendición total. Ahora, ¿por qué negó a Jesús? Creo que porque no se rindió completamente. ¿Cuál es mi punto? Estar completamente entregado a Dios no es algo que se haga una sola vez. Es una postura constante del corazón de estar completamente entregado, totalmente entregado. Es algo diario, es una realidad constante. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema del mundo que te dice exactamente lo contrario y tú y yo tenemos que hacer un énfasis espiritual consciente. Estoy completamente rendido porque quiero estar completamente vivo. Quiero renunciar al control cuando todo en mí quiere obtener el control. Cuando tenemos miedo, cada vez que vivimos con ese temor, cada vez que tenemos enojos, solo queremos controlar. Y esos son los momentos en los que renunciamos al control porque queremos estar completamente vivos. Y lo que es aún más fascinante, voy a terminar con esto, se me acabó el tiempo, pero el Pedro después de este momento era un Pedro completamente vivo. Estaba tan vivo que cuando caminaba por la calle, las calles estaban llenas de gente en catres, gente enferma. Cuando su sombra los tocaba, eso es estar vivo. Sabes que estás realmente vivo cuando tu sombra puede traer el cielo a una situación, pero tienes que entender que tenemos que estar constantemente rindiéndonos completamente. Cuando Jesús interactúa contigo hoy, mañana y el resto de tu vida, quiere que estés completamente vivo, pero tienes que estar completamente entregado. ¿Por qué no se ponen de pie? Pueden aplaudir, está bien. Pueden aplaudir. Quiero orar por ustedes y luego voy a dar un momento para que la gente se ponga a cuentas con Dios. Jesús, te agradecemos que tú eres quien nos ayuda y nos permite estar plenamente vivos. Oro por cada persona en esta habitación, en cualquier área de nuestra vida, como sea que nos hayamos visto en la historia de Pedro. Necesitamos rendirnos completamente porque sabemos que queremos estar plenamente vivos. Oro para que hoy sea un momento realmente hermoso en nuestra vida para decir, hombre, necesito rendirme un poco más. He estado tratando de controlar mi resultado cuando me doy cuenta de que tengo que renunciar al control. Oro por la persona a mi derecha y a mi izquierda para que este sea un momento increíble para ellos. Quiero dar una oportunidad a las personas en este lugar. Nunca le has cedido el control a Jesús o quizás cambiaste de opinión y estás viviendo para ti mismo. Hoy escuchaste este mensaje y te das cuenta, hombre, quiero dejarlo todo y seguir a Jesús. Si eres tú esta mañana, tengo un equipo que viene a mi izquierda. Si estás en esta habitación esta mañana, quiero decirle sí a Jesús y abandono todo. Quiero que pongas tu mano en alto para que pueda verte. Lo que está diciendo es, le estoy dando mi vida al Rey Jesús y le estoy renunciando a todo para seguirlo. Levanta la mano si ese eres tú. Te veo por aquí. Eso es asombroso. ¿Alguien más?
Muevan su mano, veo tu mano allá en la parte de atrás. Aquí también es increíble. Hay alguien más. Agienten sus manos si no los veo. Quiero asegurarme de verlos a todos. Voy a pedirle a los 4 o 5 tomen sus cosas ahora mismo. Vamos a animarlos a todos hasta que lleguen al frente. Trae tus cosas ahora mismo. Si vienes con alguien, tráelos contigo. Pero ven esta pancarta, iglesia. Démosle la bienvenida. Mientras pasan, vamos, pasen al frente. Si estás en la parte de atrás, por favor, baja rápido. Ya vienen, están recogiendo sus cosas. Dante, sube. Pasa al frente, por favor. Para aquellos de ustedes que levantaron la mano con coraje y valentía, pasen al frente. Tenemos un equipo aquí mismo que va a pasar unos minutos contigo. Dante les dará las siguientes instrucciones. Podemos agradecerle al pastor Eric otra vez. Oh, por Dios. Equipo de administración, vengan al frente. Gracias. Jesús, gracias, Señor. Sí. Mientras pasan al frente, quiero que todos cierren los ojos por un segundo. Pregúntale al Espíritu Santo ahora mismo. ¿Hay algo que necesite entregarte de nuevo hoy, Señor? ¿Hay algo que necesito rendir? Siento que durante el mensaje de Eric, algunos de ustedes tuvieron cosas que surgieron dentro de ustedes dándose cuenta de que, en realidad no he entregado esto completamente al Señor. En realidad he estado en control de esto. He estado llevando el control en esto. Y ha sido el Señor quien ha estado llamando y tirando de mi corazón. Gracias, Jesús. Solo queremos que te abras paso. Si sientes que ese eres tú. Si estás en esta habitación y quieres entregar este control o esa cosa a la que te has aferrado, quieres soltarlo hoy, quiero que pases al frente y recibas oración de nuestro equipo. Voy a orar por ustedes y dejarlos ir. Vamos a tener un domingo increíble. Amén. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo esta mañana. Dios, gracias por la palabra que Eric liberó. Dios, oramos para que el resto de este día esté lleno de paz, libertad y alegría en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo, pasen al frente si desean recibir oración y están libres para irse.